Muy buenas noches, amigos de todo el país. Bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Soy Miguel Guerrero y me complace estar nuevamente con ustedes en sus hogares. Me acompaña, como de costumbre, el licenciado Héctor Marte Pérez, quien es el jefe de redacción del periódico El Caribe. Buenas noches, Héctor. Buenas noches, Miguel. Bueno, ¿cuáles son las novedades en el día de hoy, no? Mucha actividad política en el día de ayer. El fin de semana fue, sí, así es. Fueron unos días muy ingentes de actividad política y estamos regresando, yo creo que, a nuestros orígenes. Ese tipo de actividad política basada en caravanas, en marchas y todo, yo creo que debería quedar en el pasado. Mucha contaminación visual y auditiva. Miren, interrupciones en el tránsito, en la vida cotidiana. Definitivamente hay que darle un giro al modo de la campaña. El que lee los periódicos hoy, el que ve los titulares de los diarios, si no está ubicado, pensaría que estamos en un año electoral y que faltan 3 o 4 meses para las elecciones presidenciales, porque realmente el activismo es por ese lado, es por los aspirantes a la presidencia de la República, sobre todo del Partido de la Liberación Dominicana. Ayer tuvo una caravana, se había vendido como una visita a los barrios Simón Bolívar, Capotillo, y 27 de febrero, 3 barrios de la circunscripción 3, pero fue más que una visita. Se armó toda una gran caravana en apoyo al presidente Leonel Fernández. Pero también estuvo Carlos Amarante Baret, aspirante presidencial del PLD, estuvo en Santo Domingo Norte, estuvo también Reinaldo Pared Pérez en Nagua, y ayer salió Manuel Crespo. Está aspirando desde hace un tiempo, pero quizás no tiene esa fuerza mediática que tienen los otros. Es un miembro del Comité Central que tiene una nueva propuesta y que está aspirando a la candidatura. Permaneció tranquilo. Francisco Domínguez Brito, también precandidato, que ya inauguró su comando de campaña, no estuvo, por lo menos activo así en el fin de semana, por lo menos no publicitó las actividades si las tenía. Yo no soy... A mí no me gusta hablar mucho del futuro y predecir lo que va a pasar mañana, porque no tengo esa virtud y no creo que ningún ser humano pueda adivinar adivinar el porvenir. El porvenir puede ser predecible, si se trata de la economía o si se trata, por ejemplo, de un ambiente académico. Si tú estás estudiando historia, en poco tiempo, si eres aplicado, te vas a convertir en un historiador. Pero es muy difícil predecir, como están diciendo algunas encuestas, o sugerir, como están haciendo algunas encuestas, predecir quién puede ganar las elecciones faltando 2 años y algunos meses para ellas. Lo que yo entiendo es que en el país tenemos que hacer una reflexión con relación a qué queremos. Primero, yo creo que el primer ejercicio que nos compete a nosotros, si queremos salir del estancamiento en que en muchísimos aspectos de la vida nacional aún nos encontramos, es qué queremos hacer en 15, 20 o 30 años. Y eso depende mucho de la forma en que nosotros diseñemos la actividad política y, como consecuencia de ello, lo que podamos alcanzar en el campo económico. Yo creo que es muy sabio la inclusión en la Constitución Dominicana de un artículo que limita el ejercicio presidencial a 2 periodos constitucionales. Y eso es muy importante porque el país ha practicado esa democracia de una manera muy accidentada y media tortuosa, porque no hemos fortalecido primero las instituciones que hacen posible que la democracia funcione adecuadamente. Y en muchos aspectos hemos avanzado, pero en muchos otros aspectos nos hemos quedado rezagados. Ahora, lo que yo no entiendo es porque nosotros tuvimos que aceptar como sociedad un candado en la Constitución de la República Dominicana diciendo que una persona en particular no pueda pretender un tercer periodo, cuando hay un artículo de esa misma Constitución que limita el ejercicio a dos mandatos consecutivos. Porque la Constitución, como está escrita ahora, no prohíbe la reelección presidencial, y ese es el problema que yo veo. Y ahí es donde está el peligro del ejercicio demasiado prolongado del poder, que al final destruye todo vestigio o toda posibilidad de un ejercicio y una práctica democrática sana, confiable y en igualdad de condiciones para todos los agentes políticos del país.
porque lo que la Constitución prohíbe es un tercer mandato consecutivo, no la reelección diferida, porque aquellos que han sido ya presidentes, a excepción del presidente Danilo Medina, por un párrafo transitorio, pueden volver a ser presidente y pueden volver a ser presidente no solo por un periodo más, sino incluso por 2 periodos consecutivos. De manera pues que yo pienso que no hay mucho tiempo y no sería muy sano ni sería muy juicioso en este momento tratar de modificar la Constitución para eliminar el párrafo, no, para eliminar el artículo que limita el ejercicio a 2 periodos, pero sí yo creo que el Tribunal Constitucional podría eliminar ese párrafo que es denigrante, y es denigrante para una sola persona, y que es el resultado de un conflicto interno en un partido político, que es el Partido de la Liberación Dominicana. Ese párrafo fue incluido ahí porque Leonel Fernández, expresidente de la República, que ha sido en 3 oportunidades presidente y que tiene la opción por la reforma constitucional que él auspició en el 2010 de volverlo a hacerlo 2 veces más. Y volver después, bueno, después no volvería, pero podríamos estar al acecho o bajo la amenaza de una potencial reforma para que si él es nuevo presidente, eliminar ese párrafo, ese artículo. Lo que yo creo que por el bien incluso de la unidad del Partido de la Liberación Dominicana, que es un partido que está bastante fraccionado en este momento y es el único partido con espíritu de cuerpo, y eso hay que reconocerlo. El partido ha sobrevivido porque los otros partidos no han sido capaces, sobrevivido en el poder, porque los otros partidos, los de oposición, no han tenido o no han sido capaces de permanecer unificados a pesar de las diferencias internas. Las diferencias internas han sido manejadas muy inteligentemente en el Partido de la Liberación Dominicana, hasta el punto o hasta el momento en que la división se presentó, porque se produjo un choque entre 2 líderes políticos que luchan por la hegemonía y el control de esa organización. Y como decía su líder y guía y fundador, el profesor Juan Bosch, 2 gallos no caben en un gallinero. Precisamente ese artículo que tú citas, el artículo transitorio, no, que es le un párrafo. impide, un artículo transitorio, un párrafo, dentro de una serie de artículos que se incluyeron en la modificación, es un párrafo transitorio, que solo afecta al presidente Danilo Medina. Fue materia hoy fue conocida hoy por el Tribunal Constitucional. Sabíamos que no iba a haber fallo de inmediato. Bueno, pero porque sí los jueces se reservan casi siempre el fallo. El procedimiento normalmente es ese. Lo que se hizo hoy que se fusionaron 3, o sea, hay 3 instancias dirigidas a esa misma disposición constitucional, 2 que están objetándole y que pretenden que el Tribunal Constitucional anule esa parte de la Constitución, y otro del ciudadano José Gregorio Cabrera, que busca que se mantenga, es decir, es una especie de respuesta a las otras 2 instancias, y el Tribunal Constitucional lo que decidió fue dar un plazo de 6 días a todas las partes, incluyendo al Congreso, porque dice que incluyendo a la autoridad de la cual emana la decisión, en este caso es el Congreso, para que depositen sus documentaciones. Después de esos 6 días, ya entonces el caso entra en estado de fallo, o sea que hubo un avance. Sí, en porque ese sentido. En las últimas reformas en el ámbito de la justicia acorta los plazos y los plazos son fatales bajo muchas situaciones. Yo creo que eso podría ser un elemento, porque la gente piensa que la eliminación de ese párrafo abriría las puertas al presidente Danilo Medina para pretender un tercer mandato. No es posible, porque hay un artículo de la Constitución que lo prohíbe, que limita su ejercicio, y él aceptó. De manera pues que yo creo que ese párrafo es denigrante, y si yo estuviese en los pantalones del presidente Danilo Medina, lucharía y para la eliminación de un párrafo que es incluso ofensivo. Imagínense ustedes, dentro de 20 o 50 años, cuando un historiador vaya a contar lo que ha pasado en estos últimos años, se tope con un artículo de la Constitución que diga lo siguiente, y en esa época se leerá de esta manera: todos los dominicanos, incluso los que han sido presidentes de la República, pueden volver, incluso por 2 mandatos más,
menos el señor Danilo Medina, quien ejercía la presidencia de la República en ese entonces. Entonces, la reforma del 2016, señores, del 2015, solo hizo volver a posición anterior lo que ya existía en el 2010. Es decir, y de la cual se benefició, intentó beneficiarse el presidente Hipólito Mejía y se benefició el presidente Leonel Fernández. Y lo que se hizo en el 2010 al reformar la Constitución y prohibir la reelección consecutiva fue: todo aquel que me sustituya no podrá reelegirse, pero yo en cambio podré volver a ser candidato. No me parece correcto, e insisto en que ese párrafo y muchas de las cosas que están incluidas en la Constitución de la República no se incluyeron con el propósito de adecuar esa carta a los cambios que se han producido en la sociedad dominicana y en el mundo exterior, sino el resultado de un conflicto interno en un partido político, que es el Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos después de ella en edición nocturna.